¿Qué tal, jóvenes? Hoy comenzamos con la novena lectura de nuestro repositorio. La lectura para el día de hoy dice: Gestión sostenible de los recursos hídricos frente al retroceso de los glaciares del altiplano boliviano. Recuerda que es importante el título porque tiene una relación con el tema que vamos a ir abarcando. Nos habla acá de gestiones sostenibles, es decir, aquellos elementos que van a trabajarse a largo plazo para poder ver aquellos recursos hídricos. Recuerda que hídrico tiene que ver con el agua y tratar de em, ir disminuyendo los problemas con los glaciares, especialmente de nuestro contexto en el altiplano boliviano. Veamos qué nos dice acá el resumen. El sector andino de Bolivia alberga la mayor concentración de glaciares en Sudamérica, fuera de la zona polar. En las últimas 5 décadas, la superficie glaciar ha disminuido aproximadamente un 40%, una tendencia que amenaza la disponibilidad del agua para la agricultura, el consumo urbano y la generación de energía hidroeléctrica. Este artículo revisa los procesos físicos que originan el retroceso glaciar, analiza las consecuencias hidrológicas y sociales en la cuenca del río Desaguadero y el Salar de Uyuni, y propone estrategias de gestión sostenible basadas en la adaptación comunitaria, la planificación integrada de cuencas y la mitigación del cambio climático. Se presentan datos climáticos actualizados, se explican conceptos como balance de masa glaciar y huella hídrica, y se discuten casos de éxito regionales que pueden servir de modelo para políticas a largo plazo en Bolivia y en la región latinoamericana, ¿no? Recordemos que el resumen está formado por las ideas principales que desarrolla el autor a lo largo de este documento. Por tal razón, si gustas subrayar, recuerda rescatar los términos sobresalientes de cada oración. Vamos entonces. Tenemos que estamos hablando del sector andino, ¿no? Alberga la mayor concentración de glaciares de Sudamérica. En las últimas 5 décadas, la superficie glaciar, ya que estamos hablando de eso, ha disminuido un 40% aproximadamente. Una tendencia que amenaza la disponibilidad de agua para la agricultura, el consumo urbano y la gestión de energía hidroeléctrica. Este artículo revisa los procesos físicos que originan el retroceso glaciar. Entonces, procesos físicos, cómo ser las consecuencias hidrológicas y sociales en lo que sería la cuenca del río Desaguadero y el Salar de Uyuni. Propone estrategias de gestión sostenible basados en la adaptación comunitaria, planificación integrada de cuencas y la mitigación del cambio climático. Se presentan datos climáticos actualizados. Se expone conceptos como balance de masa glaciar y huella hídrica. Se discuten casos de éxitos regionales que pueden servir de modelo para políticas a largo plazo en Bolivia, ¿no? Entonces, casos de éxito que nos pueden servir para políticas a largo plazo. Entonces, acá tenemos lo más sobresaliente de lo que sería el resumen que obviamente el autor va a ir desarrollando. Vámonos con la introducción. Recuerda que en la introducción tenemos lo que es el tema y también la presentación de estas ideas, ¿no? Dice, los glaciares de alta montaña son reservorios críticos de agua dulce que liberan su contenido de forma gradual durante la estación seca, amortiguando la variabilidad climática. En Bolivia, la zona del altiplano, que comprende departamentos como Potosí, Oruro y La Paz, dependen de más de 200 glaciares distribuidos sobre los picos que superan los 5.000 metros sobre el nivel del mar.
Sin embargo, el aumento de la temperatura media anual, medido en más de 0,3 grados Celsius por década desde la década de 1980, ha inducido un retroceso significativo de la línea de nieve y una reducción del volumen glaciar. Este fenómeno no solo constituye una señal clara de cambio climático global, sino que también plantea retos para la seguridad hídrica de millones de personas que habitan las cuencas del desaguadero y zonas circundantes. El presente artículo se propone describir de forma accesible para lectores jóvenes los mecanismos físicos del retroceso glaciar, sus repercusiones en la disponibilidad de agua y en los sistemas productivos locales, y la manera en que la gestión sostenible de recursos hídricos puede aportar a la resiliencia a largo plazo. Se utilizan ejemplos concretos del contexto boliviano y se incorporan datos de fuentes oficiales y de la literatura científica reciente, ¿no? Ahora, recordemos que en el desarrollo, como el nombre lo dice, se explica estas ideas principales entrando en detalles. Aquí vamos a tener porcentajes, vamos a tener datos, vamos a ver elementos como fórmulas que nos van a ayudar a entender toda esta situación. Tenemos dinámica glaciar y causas del retroceso, consecuencias hidrológicas y sociales del retroceso, y estrategias de gestión sostenible y adaptación a lo largo del plazo, a largo plazo. Entonces, tenemos estas tres ideas principales que se van a ir desarrollando en este sector. Vámonos a lo que sería la conclusión. Recuerda que la conclusión es una síntesis de todo lo explicado en el texto y se resalta aquellas soluciones a este problema. Y dice, el retroceso de los glaciares del altiplano boliviano es una manifestación visible del calentamiento global y tiene consecuencias directas sobre la disponibilidad de agua para la agricultura, la industria y el consumo urbano. La pérdida de masa glaciar reduce el aporte secoestacional de caudales, incrementa la vulnerabilidad hídrica y desencadena conflictos socioeconómicos. Sin embargo, la adopción de estrategias de gestión sostenible, como la planificación integrada de cuencas, la tecnificación del riego y la reforestación de áreas altoandinas y la transición a una matriz energética más limpia, puede mitigar estos efectos y fortalecer la resistencia de las comunidades. La participación activa de la sociedad civil, la inversión de monitoreo científico y la educación ambiental son pilares indispensables para asegurar que las futuras generaciones bolivianas cuenten con recursos hídricos suficientes y que los glaciares, aunque disminuidos, contienen cumplimiento su función de reguladores del ciclo de agua en la región. Como puedes ver, sí, nos ha planteado un poco de estos conflictos con los que con los que se están atravesando, y también nos va explicando las soluciones que se han ido desarrollando a lo largo del documento. Ahora que ya tenemos el contexto, ¿no? Porque recuerden, cada uno de ustedes tiene que leer el documento completito, analizarlo, apropiarse de la información. No te olvides la recomendación importante, que ante dudas de alguna palabra, tienes que buscar su significado. No podemos suponer o dejarlo de lado, porque entender la lectura de comprensión también implica que tengas que trabajar ese vocabulario de términos desconocidos. ¿Ok? Entonces, vamos con las preguntitas. Recuerda que es importante saber qué te está preguntando para que sepas qué tienes que responder, ¿no? El artículo señala que para enfrentar la escasez hídrica en la cuenca del río Desaguadero, se llevaron a cabo una serie de acciones encadenadas. ¿Cuál es el orden correcto de los actores involucrados desde la fase de monitoreo de los glaciares hasta la de reforestación de zonas de alto andinas? Entonces, aquí lo que tenemos que ver es un orden correcto de los actores involucrados, ¿ok? Recuerda, no es solamente dar los nombres, porque seguramente ahí va a ir jugando,
¿no? Como te dice orden correcto, van a ir alterando cada uno de estos términos en los incisos, así que tú tienes que estar seguro, ¿ya? Y dice, el texto describe primero el monitoreo de glaciares mediante imágenes satelitales de la USGS y la NASA, ¿ya? Este sería el primero. Luego, la puesta en masa del programa de gestión de cuencas del río Desaguadero, impulsado por el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas, en colaboración con la Universidad Mayor de San Andrés. Este iría después. Este viene en dos. Ministerio de Ambiente y Aguas y la UMSA. Finalmente, la reforestación de zonas altoandinas ejecutadas por el Servicio Solar Boliviano a través del proyecto Bosques Andinos para el Agua, ¿no? Entonces, tienes que buscar un inciso que tenga este orden. USGS y NASA, luego Ministerio de Medio Ambiente, Agua y UMSA, cerrando con el Servicio Solar Boliviano, ¿ya? Porque esa es la pregunta. Orden correcto, no quiénes son, no cuál fue el primero ni el último, no. Te está pidiendo un orden de identificación. Número 2. Según el artículo, ¿en qué orden se describen las acciones que contribuyen a mitigar las implicaciones económicas del proceso glaciar en la cuenca del río Desaguadero? Nuevamente estamos trabajando lo que es orden de acciones que se van a hacer para mitigar las implicaciones económicas con respecto al retroceso glaciar en la cuenca de Desaguadero. Ya, hasta ahí nomás. El artículo en la sección 3, Estrategias de gestión sostenible y adaptación a largo plazo, primero presenta la planificación integrada de cuencas, ¿no? Entonces, empezamos con esta, el PIC. Como herramienta esencial, después, ya, esa es la herramienta esencial. Después, describe la reforestación de las zonas andinas como complemento, digo, como componente clave. Y finalmente menciona la mitigación del cambio climático a nivel nacional, incluyendo la expansión de generación hidroeléctrica. ¿Ya? Entonces acá, como tenemos lo que es la mitigación del cambio, vamos a tener la expansión de la generación hidroeléctrica como paso posterior. Entonces, tenemos que buscar un inciso que tenga estos cuatro componentes, ¿ya? En este orden. Planificación integrada de cuencas, la reforestación de zonas, la mitigación del cambio climático y finalmente la expansión de la generación hidroeléctrica. ¿Ya? Entonces van a tener cuidado con la pregunta uno y 2 porque trabajan orden. 3. A partir de lo expuesto en el artículo, ¿cuáles son los dos factores principales que han intensificado la fusión glaciar en el altiplano? El artículo indica claramente que los factores que han intensificado M son dos. ¿Ya? No, esto no lo vamos a pintar directamente. El aumento de la temperatura del aire, ese sería uno, y el segundo, la disminución de la nevada. Entonces, estos serían los dos factores principales que han intensificado esta fusión glaciar. El artículo señala que la planificación integrada de cuencas, el PIC, busca coordinar a los siguientes usuarios del agua, ¿ya? Entonces, el PIC busca coordinar con los siguientes usuarios del agua. Y aquí te está diciendo, ¿quiénes son? ¿Cuáles son estos usuarios del agua? En la sección Estrategias de gestión sostenible y adaptación a largo plazo, se indica que la planificación integrada de las cuencas, PIC, busca coordinar a todos los usuarios del agua, que habían sido agricultores, gobiernos locales, compañías mineras y la sociedad civil. ¿Ya? Entonces, ten en cuenta que tenemos agricultores, gobiernos locales, compañías mineras y la sociedad civil. Dato importante porque esto se va a ir repitiendo bastante.
5. De acuerdo con el texto, ¿cuáles son los sectores económicos que se ven afectados directamente por la reducción del aporte glaciar en la cuenca del río Desaguadero? ¿No? Entonces, sectores económicos afectados por la reducción del aporte glaciar. Sustento. En la sección Consecuencias hidrológicas y sociales del retroceso, se menciona que la disminución del aporte glaciar, perdón, afecta a la agricultura de riego, quinoa, la extracción de sal del salar de Uyuni y el consumo doméstico en ciudades como Oruro y La Paz. Además, en el apartado Estrategias de gestión sostenible, se indica que la generación hidroeléctrica ha crecido un 45% entre 2015 y 2022, lo que vincula directamente el recurso hídrico glaciar. La industria minera también se menciona como uno de los actores involucrados en los conflictos por el agua, ¿no? Entonces, acá no estamos hablando de quiénes están involucrados en el conflicto del agua, porque sí, hay estos elementos, ¿no? Lo que sería la generación hidroeléctrica y los mineros, quienes están en constante pelea. Pero esa no es la pregunta. La pregunta te está diciendo quiénes se ven afectados con los sectores económicos que se ven afectados, reducidos por este aporte glaciar. Entonces nos vamos a ir con lo que sería la agricultura de riego, la extracción del salar de Uyuni y el consumo doméstico en las ciudades de Oruro y La Paz. ¿Ya? Siguiente. A partir de lo expuesto en el artículo, ¿cómo define el artículo la planificación integral de cuencas PIC? Entonces, definición. Nos dice que es una herramienta esencial que busca coordinar a todos los usuarios del agua. Ya habíamos dicho, y mira que vuelvo a repetir, agricultores, gobiernos locales, compañías mineras y la sociedad civil. Ahora, ¿para qué es eso? ¿No ven? ¿Para qué se define como una herramienta esencial que busca coordinar a todos los usuarios del agua? Esto para equilibrar la oferta y la demanda, considerando tanto la variabilidad climática como los cambios estructurales, ¿no? Entonces, lo que ellos buscan es coordinar con ellos para poder equilibrar tanto oferta y demanda. Hasta ahí ya tienes lo que sería la definición de lo que hace el PIC. A partir de lo expuesto en el artículo, ¿qué consecuencias se puede deducir de la disminución del aporte glaciar al caudal del río Desaguadero? El artículo indica que los glaciares aportan 20% y el 30% del caudal medio anual del río Desaguadero y que la reducción de este aporte afecta la disponibilidad de agua para agricultura y consumo. Además, señala que la escasez hídrica ha intensificado conflictos por el uso del agua contra agricultores, industrias mineras y comunidades indígenas. Inferimos que la disminución del aporte glaciar es la causa subyacente del aumento de los conflictos, ¿ya? Esta es la respuesta a esta pregunta. De acuerdo con el texto, si la reducción de la superficie glaciar del altiplano continúa y no se refuerzan significativamente las medidas de planificación integrada de cuencas, ¿qué es probable que ocurra con la disponibilidad del agua para la agricultura en las cuencas del río Desaguadero durante los próximos 10 años? ¿Qué creen que va a pasar, chicos? ¿No? Recuerda que estamos viendo que acá dice no se va a reforzar significativamente las medidas de planificación. Entonces, si no vamos a reforzar eso, pues ya te darás cuenta que esto apunta en un aspecto negativo. El artículo indica que los glaciares aportan entre el 20% y el 30% del caudal medio anual del río Desaguadero
y que la reducción de este aporte ya ha causado una disminución del 25% en la superficie cultivable durante la última década. Claro, porque si no hay agua, ¿cómo vas a poder eh, cultivar? ¿No? Además, se señala que si la intensificación de la planificación integrada de cuencas y otras medidas de adaptación, la tendencia de pérdida glaciar continuará, lo que implicará una menor disponibilidad de agua para riego, por ende, una mayor reducción de la superficie agrícola, ¿no? Entonces, ¿qué es probable que se espera que va a ocurrir? Ya sabes, vamos a seguir perdiendo elementos glaciares, va a haber menos disponibilidad de agua para riego y por tal razón, menor cantidad de superficie agrícola. Del análisis presentado se desprende que, comparando los datos estadísticos del artículo, la reducción porcentual de la superficie glaciar entre 1970 y 2020 es, ¿no? Recuerda que acá te está pidiendo datos estadísticos, ¿ya? En estos años con respecto a la reducción de la superficie glaciar. El texto indica que la superficie glacial pasó de 1.250 kilómetros cuadrados en 1970 a 730 kilómetros cuadrados en 2020, ¿no? Aquí ya tenemos una referencia, lo que representa una reducción del 40% en 50 años. Asimismo, menciona que los agricultores han reportado una reducción del 25% en en la superficie cultivable de quinoa durante los últimos 10 años. Si comparamos estos datos, dice, la pérdida glaciar es mayor que la pérdida de la superficie cultivable. Esto de acá sería la respuesta. La parte de arriba simplemente estamos rescatando la información, ¿no? Entonces, acá dentro de los agricultores vemos que ha habido una reducción de 25% de la superficie cultivable, ¿no? Porque acá nos ha pedido una relación entre ambos elementos. Así que ya sabemos que la pérdida es mayor, ¿no? En estos años a lo que ha sucedido en la actualidad. Pero también recordando lo que habíamos visto en la primera lectura, ¿no? Aunque la pérdida sea del 25%, mira, en solo 10 años, imagínate cuánto podríamos perder si lo ponemos a la misma línea que el otro, de 50 años. Ahí les dejo la curiosidad para que hagan sus cálculos. ¿Qué pasaría si no empezamos a hacer nada ahora? ¿No? Si nos quedamos ahí, si no hacemos nada. Del análisis presentado se desprende que, para enfrentar el retroceso glaciar y sus impactos hídricos, recuerda que el impacto con el agua, el principal general que se, perdón, el principio general que se desprende aplicar respecto a los actores involucrados. El principio general que se debe aplicar con respecto a los actores involucrados, ¿no? A ver, ¿qué nos dice? El artículo describe varias iniciativas donde actúan el Ministerio del Medio Ambiente y Agua, la Universidad Mayor de San Andrés, organizaciones comunitarias y proyectos de reforestación, resaltando la planificación integrada de cuencas como una herramienta que requiere la coordinación de gobierno, academia y comunidades. Esta colaboración es presentada como esencial para la resiliencia hídrica, ¿no? Entonces, como nos dice acá, actores. Tenemos que tener al Ministerio de Medio Ambiente, la universidad y proyectos de reforestación, resaltando planificación integral de cuencas hasta acá, como una herramienta que requiere la coordinación de academia comunidades. Esta colaboración es presentada como esencial para la resiliencia hídrica.
¿Ya? Resiliencia. Recuerda que también habíamos conocido esta palabra en la primera lectura. Resiliencia es mantenerte firme a pesar de la adversidad, ¿no? En este caso, tratar de recuperar antes de que sea demasiado tarde, a pesar de que la situación se vea conflictiva, ¿no? No dejar que se pierda y más bien revertir todo ello. Recuerda que también dentro de las preguntas de lectura de comprensión se podría trabajar vocabulario. Por ello es importante que tú tengas dominio de dichos términos, especialmente cuando ya en varias lecturas se maneja esta palabrita, ¿no? Recomendación por si acaso. 11. Del análisis presentado se desprende que ante la reducción del aporte glaciar al caudal del río Desaguadero y sus repercusiones sobre la agricultura y el consumo urbano, la tendencia general es que la dependencia de fuentes de agua no glaciares debe incrementarse mediante, ¿no? Entonces acá nos pide incremento. Vamos a marcar. Reducción de los aportes glaciares al caudal del río Desaguadero. Use repercusiones sobre la agricultura y el consumo urbano. La tendencia general es que la dependencia de fuentes de agua no glaciar debe ser incrementada mediante, sí, desde ahí, eso es lo que nos está preguntando. El artículo destaca que la planificación integrada de cuencas PIC es la herramienta esencial para coordinar agricultores, gobierno, minería, sociedad civil, buscando equilibrar ofertas y demandas de agua ante la disminución del aporte glacial, sin mencionar el programa de gestión de cuencas del río Desaguadero, que combina monitoreo satelital y riego por goteo, logrando una reducción del consumo de agua en un 30%, evidenciando que, ahora sí viene la respuesta, ¿no? La combinación de gestión integrada y riego eficiente es la estrategia principal para mitigar la escasez, ¿no? Entonces, necesitamos una combinación de gestión integrada, riego eficiente como la estrategia principal para ir disminuyendo esta situación. 12. Del análisis presentado se desprende que al comparar el impacto estimulado de la reforestación de zonas altoandinas con el de la tecnificación de riego en la mitigación de la escasez hídrica, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? ¿No? Te está diciendo que te va a mencionar una oración donde ambos elementos estén presentes, ¿no? Porque te dice comparar el impacto estimado de la reforestación en zonas andinas con la tecnificación de riego en la mitigación de la escasez hídrica. El texto indica que la tecnificación de riego mediante sistemas de riego por goteo reduce el consumo de agua en un 30%, ¿no? Entonces, tecnificación reduce el consumo de agua en un 30%. Y que el proyecto Bosques Andinos para el Agua genera un aumento del 12% en la recarga de los acuíferos. Este es el de Bosque Andinos. Estas dos cifras permiten comparar directamente ambos efectos, que sería mostrando que la reducción de consumo de agua, 30%, es mayor que el aumento de recarga de acuíferos. Esta oración final es la que tú tienes que ubicar en lo que serían las alternativas, ¿ya? Reducción del consumo de agua del 30%, dando un dato mayor que el aumento recargable del 12% de los acuíferos. Basándose en la información proporcionada, ¿cuál es el propósito fundamental de implementar la planificación integral de cuencas PIC en la gestión de retroceso glaciar del altiplano boliviano? Acá buscamos el propósito fundamental de implementar lo que sería el PIC en la gestión de retrocesos de glaciar. Y nos dice, el texto describe que la PIC como una herramienta esencial que busca coordinar a todos los usuarios del agua. Ya habíamos mencionado, agricultores, gobiernos locales, compañías mineras y la sociedad civil,
para equilibrar la oferta y la demanda, considerando tanto la variabilidad climática como de los cambios estructurales, ¿no? Entonces, este es su propósito fundamental del PIC. 14. Del análisis presentado se desprende que la adopción de la planificación integrada de cuencas PIC en la cuenca del río Desaguadero tendría como consecuencia probable, ¿no? Aquí entonces vamos a ver una consecuencia probable que se desprende. Recuerda que se desprende quiere decir que se concluye, que se infiere, ¿no? La adopción de planificación integral, adopción con el PIC en las cuencas del río Desaguadero. Dice, el texto indica que la planificación integrada de cuencas PIC busca coordinar a todos los usuarios del agua para equilibrar la oferta y la demanda. Además, en la sección 2 se describe que la escasez hídrica ha intensificado conflictos por el uso del agua entre agricultores, industrias mineras y comunidades indígenas. Al inferir, recuerda, estamos hablando de a la conclusión que llegamos con la información que tenemos, ¿ya? Eso quiere decir inferir. Que la coordinación y el balance que proporciona la PIC mitigan la escasez percibida y se deduce que los conflictos también disminuyen, ¿no? Entonces, esta sería la respuestita, ¿no? ¿Qué consecuencia va a pasar? Pues la coordinación y el balance que proporciona la PIC, mitigar la escasez percibida, se deduce como el conflicto va a ir disminuyendo. 15. Basándose en la información proporcionada, ¿qué principio general se puede extraer sobre la manera en que la gestión del agua debe responder al proceso de los glaciares, ¿no? Principio general sobre la manera en que la gestión del agua debe responder el retroceso de los glaciares, al retroceso de los glaciares. Sustento. El artículo indica que la planificación integral de cuencas coordina a agricultores, gobiernos, industrias y sociedad civil, y que el programa de gestión en cuencas de desaguadero incorpora monitoreo satelital, mediciones de caudales en tiempo real y riego por goteo, que reduce el consumo de agua hasta un 30%. Además, se menciona que la reforestación de zona altoandina ha aumentado la recarga del acuífero en un 12%. Estas tres acciones combinadas constituyen el principio general de que una gestión integrada y multifacética es esencial para compensar la pérdida de aporte glaciar, ¿no? Entonces, si te das cuenta, acá nos habla mucho de lo que es la gestión integrada y multifacética, es decir, que va a haber diferentes fases por las que se tiene que atravesar para ir restando, ¿no?, esta pérdida del aporte glaciar. Y bueno, hasta aquí habríamos llegado con la pregunta a la mitad de la lectura, ¿no? Estamos en la pregunta número 15. ¿Qué tal, chicos? ¿Alguna dudita, alguna pregunta tal vez? A ver, vamos viendo quiénes están todavía despiertos. Dejen su like, chicos. Estamos 19 estudiantes en clase. A ver, ¿cuántos están todavía siguiéndonos con la lecturita, que están marcando toda esta información en lo que sería su repositorio? Ah, muy bien, muy bien. ¿Y los demás qué? Viendo la novela, seguro, ¿no?
Ok, entonces vamos a continuar con las demás preguntitas. Y dice, la lectura del texto permite identificar que, considerando la reducción del aporte glaciar al caudal seco estacional y la implementación del sistema de riego por goteo que disminuye el consumo de agua en un 30%, la combinación de ambos factores probablemente resultará en... El texto indica que la reducción del aporte glaciar ha mermado el caudal seco estacional, afectando la disponibilidad hídrica para la agricultura. Se menciona una reducción del 25% de la superficie cultivable. Paralelamente, se señala que el programa de riego por goteo reduce el consumo de agua en un 30%. Al combinar ambos hechos, se infiere que el ahorro generado por el riego tecnificado puede compensar, al menos parcialmente, la pérdida de agua proveniente de los glaciares, originando una mejora neta en la disponibilidad del agua para la agricultura. Entonces, como pueden ver, vemos que esto es beneficioso. A partir de lo expuesto en el artículo, ¿cuál es la diferencia esencial entre la intervención de riego cuantificado y la reforestación de la gestión sostenible del agua en las cuencas del río desaguadero? En la descripción, a ver, me estoy intentando marcar la diferencia esencial entre intervención de riego tecnificado y el de la reforestación en la gestión sostenible del agua. Ahora sí, en la descripción de las dos estrategias en el apartado 3 del artículo, el programa de gestión de cuencas del río desaguadero incluye sistemas de riego tecnificado que reducen el consumo de agua en un 30% mediante riego por goteo. Por otro lado, el proyecto Bosques Andinos para el Agua ha logrado un aumento del 12% en la recarga de acuíferos gracias a la reforestación de zonas altoandinas. Así que una medida actúa sobre la demanda, riegos, y la otra sobre la oferta, recarga, ¿no? Entonces, acá tenemos lo que es la diferencia. Esta oración es la que me tienen que buscar en las alternativas. Según el artículo, ¿qué es probable que ocurra si la tendencia de retroceso glaciar observada en los últimos 50 años continúa sin que se amplíen las medidas de gestión sostenible? ¿Qué es probable que ocurra si la tendencia de retroceso glaciar observado en los últimos 50 años continúa sin que se apliquen las medidas de gestión sostenible? Hace rato les preguntaba, ¿no? Les decía, si medimos esto en los mismos años, ¿qué daño podría suceder, ¿no? Entonces, desde ahí ya te vas dando cuenta que acá estamos hablando de aspectos negativos si es que no vamos a aplicar medidas de gestión sostenible. Es decir, ya no va a haber agua, ya no va a haber producción, ¿no? No va a haber alimento y por lecturas anteriores, cuando hemos visto que si en una zona ya no va a haber elementos que nos van a ayudar a producir alimentos, o sea, eh, un sector de vivencia, pues va a convertir en vulnerable a la comunidad. Y eso quiere decir que va a quedar desprotegida, por tal razón se va a ver en los pasos de ir migrando a otros lados, ¿no? Vamos ampliando un poquito la información, relacionando los temas que ya hemos visto con lo que es nuevo, ¿no? Porque cuando tú vas relacionando un dato nuevo con algo que ya conoces, hay más probabilidades que lo recuerdes a largo plazo, siendo así un aprendizaje significativo, ¿no? Bueno, a ver qué nos dice acá el sustento. El artículo indica que los glaciares aportan entre el 20 y el 30% del caudal medio anual del río Desaguadero y que la superficie glaciar ha disminuido un 40% en 50 años. Si la traza de retroceso observada persiste, la masa glaciar seguirá reduciéndose,
lo que disminuirá la cantidad de agua de deshielo disponible durante la estación seca. Dado este escenario, es razonable inferir que la contribución glaciar podría caer por debajo del 10% del caudal total, aumentando la vulnerabilidad hídrica y conforme se describe en el texto, generando mayores conflictos por uso de agua entre los distintos usuarios, ¿no? Entonces, ven, como hemos dicho, es de carácter negativo, porque el glaciar va a seguir reduciéndose, ¿no? Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿No? La contribución glacial podría caer por debajo del 10% del caudal total, aumentando la vulnerabilidad hídrica, generando mayores conflictos con el uso del agua entre los distintos usuarios, ¿no? Que a la fecha ya hemos dicho que hay distintos actores que ya están en conflicto, ¿no? Así que la situación se va a ir agravando. Por eso es importante que se vea la forma de ir aplicando esta gestión sostenible, ¿no? Estas medidas. De acuerdo con el texto, ¿cuál de las siguientes situaciones es una consecuencia probable a mediano plazo de la continua disminución del aporte del agua glaciar a las cuencas del río desaguadero? Estamos buscando situaciones, es una consecuencia probable, continúa la disminución del aporte de agua. A ver. El artículo indica que los glaciares aportan entre el 20% y el 30% del caudal medio anual del río Desaguadero y que la generación hídrica se ha beneficiado de estos aportes, mostrando un crecimiento del 45% entre 2015 y 2022. Dado que la tendencia de retroceso glaciar continuará reduciendo el aporte de agua durante la estación seca, se infiere que la disponibilidad de caudales para la generación hidroeléctrica disminuirá, limitando la producción de energía y aumentando la necesidad de fuentes no renovables. ¿Ya? Estito sería entonces la respuesta porque nos dice situaciones como consecuencia probable si vamos a seguir con este elemento de disminución del aporte de agua glacial. Según el texto, ¿cuál de las siguientes medidas muestra el mayor efecto porcentual estimado para mitigar la escasez hídrica en las cuencas del río Desaguadero? Siguientes medidas muestra un mayor efecto porcentual. Ya solamente buscamos porcentajes en esto, donde nos dice para mitigar la escasez hídrica. Y dice, el texto indica que la tecnificación de riego reduce el consumo de agua en un 30%, mientras que la reforestación genera un aumento del 12% en la recarga de acuíferos y el crecimiento de la generación hidroeléctrica del 45%. Se refiere a energía, ojo con ese, ¿ya? No a un ahorro directo del agua. Así que el último dato lo vamos a dejar de lado. Los programas de educación, aunque importantes, no aportan un dato porcentual, ¿no? Entonces dice, siguientes medidas muestran mayor efecto porcentual, así que vamos a irnos con el mayor, que sería el 30%, gracias a la tecnificación de riego. ¿Ya? Recuerda que no es el 45 porque no estamos hablando de ahorro directo de agua. ¿Ya? Así que cuidado, podría ser una trampita, ¿no? Si te quedas directamente pensando que los números más altos en porcentajes podría ser la respuesta. Así que ante dudas, no te olvides que tenemos que ubicar estos porcentajes en la lectura. ¿No ven? Así que no necesariamente es que te lo memorices, sino que también sepas ubicar la información en el documento que estamos analizando. De acuerdo con el texto, ¿qué es probable que ocurra si la tendencia de retroceso glaciar observada en las últimas 5 décadas continúa durante los próximos 10 años? Creo que ya habíamos leído una preguntita similar, ¿no? Probable que ocurra con respecto a la tendencia de retroceso glaciar observado.
en las últimas 50 décadas continúa durante los próximos 10 años. El sustento nos dice, el artículo indica que la superficie glaciar ha disminuido un 40% en los 50 años y que los glaciares aportan entre el 20 y el 30% del caudal medio anual del río Desaguadero. Además, se menciona que el balance de masa glaciar es negativo y que tanto el aumento de la temperatura como la disminución de la nieve continúa. Si esas tendencias persisten, la proporción de aporte glaciar al caudal probablemente bajará aún más, pudiendo caer bajo del 15% en la próxima década, lo que incrementará la vulnerabilidad hídrica para la agricultura y el consumo urbano. La lectura del texto permite identificar que, para mitigar la pérdida de aportes hídricos glaciares en la cuenca del río Desaguadero, se propone la reforestación de zonas altoandinas. Si se quisiera trasladar estas estrategias al contexto histórico de la cuenca del río Santa en Perú durante la década de los 90, ¿qué medida sería la más adecuada según los principios expuestos en el artículo? ¿No? Para trasladar uno de otro, dice. El artículo describe la reforestación de zonas altoandinas como un componente clave de la gestión sostenible. Se menciona que proyectos como Bosque Andino para el Agua plantaron más de 1.5 millones de árboles nativos, lo que generó un aumento del 12% en la recarga de acuíferos al favorecer la captura de humedad atmosférica. Trasladar esa misma lógica a la cuenca del río Santa en los años 90 implicaría usar especies nativas de alta montaña para los mismos efectos. Ahora aquí viene la parte un poco del examen, ¿no? Que dice, las demás opciones no reflejan el enfoque del texto. La plantación de especies exóticas no está contemplada y podría disminuir la eficiencia hídrica. La contribución de presas corresponde a una estrategia de almacenamiento que no está vinculada a la reforestación descrita. Y el riego por inundación convierte la tecnificación de riego por goteo que busca reducir el consumo de agua, no aumentarlo, ¿no? En esta parte, chicos, es otro sector que nos confirma que el examen ya está elaborado, ¿no? Porque cuando nos dice de más opciones, pues ya te está diciendo que vas a encontrar, no sé, en el inciso A, digamos, plantación de árboles o de especies que, no, que son exóticas, o sea, no son propias de la región, ¿no? Nos dice la contribución de presas correspondientes a una estrategia de almacenamiento que no está vinculada a la reforestación descrita. Nada que ver, en ningún momento se nos ha dicho que hagamos represas. Y el riego por inundación, ¿no? Entonces aquí ya tienen las opciones que no me tienen que marcar, por eso lo estamos pintando de otro colorcito. No viene el caso, ¿ya? Simplemente vemos ahí que ya son elementos que en varias lecturitas nos confirman que el examen oficialmente ya está elaborado. O bueno, por lo menos uno, ¿no? Uno de los exámenes, porque sabemos que esto va a ser aleatorio, distintas preguntas que van a modificar según indican, ¿no? Pero bueno, ahí vemos entonces algunas cuestiones. Ahora, ¿cuál es la respuesta? A ver, nos vamos a desviar, dice. Debe usar especies nativas de alta montaña para los mismos efectos, ¿no? Entonces, si quisieran aplicar esta teoría, lo primero es que tienen que buscar estas especies nativas de alta montaña, ¿no? Para que así ellos también puedan ir teniendo este aumento dentro de lo que sería la recarga acuífera que nosotros estamos logrando rescatar. Basándose en la información proporcionada, ¿cuál es la limitación más significativa del enfoque de planificación integrada de cuencas descrito en el artículo? Limitación más significativa del PIC. Y dice, el artículo destaca que la PIC busca coordinar
agricultores, gobierno, minería y la sociedad civil, pero implica una cooperación institucional permanente y recursos para monitoreo y riego tecnificado. No se menciona que esta coordinación sea automática. Por tal razón, ¿cuál va a ser la máxima limitación? La necesidad de una gestión interinstitucional constante y de financiamiento estable se presenta como la limitación más crítica, ¿no? Este sería el problema con esta planificación integrada de cuencas. Según quienes van a estar en el gobierno, según quienes van a ser presidentes de algunas organizaciones que siempre van rotando y cambiando, va a ser la dificultad tener que coordinar nuevamente cada vez estos elementos, ¿no? Que sería gobierno, minería y obviamente también la sociedad. Pregunta 24. La lectura del texto permite identificar que la perspectiva futura más clara para garantizar la sostenibilidad hídrica en el altiplano boliviano es, entonces, la perspectiva futura más clara para garantizar la sostenibilidad hídrica. El artículo señala en la sección 3 que la planificación integrada de cuencas emerge como una herramienta esencial para abordar la escasez hídrica, al coordinar agricultores, gobiernos, minería, sociedad y al contemplar tanto la variabilidad climática como los cambios estructurales. Entonces, para garantizar esto, necesitamos la planificación integral de cuencas, ¿ya? Que sería la herramienta esencial. ¿Por qué es esencial? Pues nos dice que es la que se encarga de coordinar con estos actores y asimismo contemplar la variabilidad climática como los cambios estructurales, ¿no? Pero lo que hemos marcado nomás, algo así directo es lo que buscamos. 25. El artículo señala que, a diferencia de la visión común, depende principalmente de la extracción de agua subterránea para afrontar la escasez hídrica en el altiplano. La estrategia futura enfatiza la gestión integrada, la reforestación y la transición energética. Nos está dando las soluciones, ¿no? Nos dice, ¿cuál de las siguientes opciones refleja adecuadamente esa perspectiva del texto? El artículo en la sección 3 del desarrollo describe la combinación de planificación integrada de cuencas, reforestación de zonas altoandinas, que aumentó el 12%, la recarga de acuíferos y la transición a energías renovables como pilares de la gestión sostenible. Además menciona que el programa de gestión de cuencas del río Desaguadero incluye riego tecnificado, que reduce el consumo de agua en un 30%, lo que disminuye la necesidad de bombeo subterráneo, ¿no? Entonces, ¿cuál de las siguientes opciones refleja adecuadamente esta perspectiva? A ver, vamos a volver a leer, por favor, me he perdido. A diferencia de la visión continua de depender principalmente de la extracción del agua subterránea para afrontar la escasez hídrica del altiplano, la estrategia futura enfatiza la gestión integrada, la reforestación y la transición energética. Ah, ya. ¿No? Prácticamente en la pregunta nos está dando lo que sería la respuesta. Tienes que buscar una opción que nos diga qué es la gestión integrada, la reforestación y la transición energética para este detalle. Porque dice, ¿no? El artículo en la sección 3 de desarrollo describe la combinación de planificación integrada de cuencas PIC, reforestación de zonas andinas, que nos demuestra que tuvo este aumento, ¿no? Y este aumento es lo que ha causado la recarga de los acuíferos, ¿no? El 12%. Y la transición de energías renovables como pilares de la gestión sostenible. Acá dentro de lo que sería el TIC, podríamos rescatar que tiene un riego tecnificado que reduce el consumo de agua en un 30%. Entonces, simplemente es buscar, yo diría, como en esta parte, una oración que diga gestión integrada, la reforestación y transición de energía.
directamente, chicos. Y aquí lo podemos reforzar, ¿no ve? Como dice el PIC, que sería la gestión integrada, Programa de Integración de Cuencas. La reforestación, sí, reforestación en zonas altoandinas. Transición energética, y aquí lo tenemos, ¿no? Para esto de las gestiones sostenibles. Sí, en algunas preguntas, como puedes ver, ya inclusive te está dando ya las respuestitas, así que lee con atención. Basándose en la información proporcionada, ¿qué perspectiva ambiental importante no es considerada en el análisis del autor sobre la gestión sostenible de los recursos hídricos del altiplano? Nuevamente, una perspectiva ambiental que no es considerada en este análisis por el autor. El texto describe detalladamente la reforestación, la contribución de deshielo del caudal y la creciente demanda agrícola, pero solo menciona la gestión hidroeléctrica como una solución sin analizar sus posibles efectos adversos sobre ecosistemas acuáticos o flujos ecológicos. No se discuten, por ejemplo, la fragmentación de hábitats y las alteraciones del régimen de caudal que pueden derivarse con la construcción o ampliación de represas, lo que constituye una perspectiva ambiental omitida, ¿no? Entonces, ¿qué no está considerando el autor? Una perspectiva ambiental, ¿ya? Eso sería, digamos, como que la respuesta cortita. Pero acá, como nos indica, es una solución sin analizar posibles efectos adversos sobre ecosistemas acuáticos o flujos ecológicos, ¿ya? Otra forma de presentar la misma respuesta, directamente, perspectiva ambiental, o te puede decir no considera ecosistemas acuáticos o flujos ecológicos. En esta otra parte te está dando ejemplos, eso para que tú lo entiendas, que sería hablar del hábitat o la alteración del régimen del caudal, ¿no? A eso se refiere, debido a que si vamos a ir creando lo que serían las represas, ¿qué daño más va a ser dentro de nuestro ecosistema? Así que eso se ha olvidado mencionar el autor. A partir de lo expuesto en el artículo, ¿cómo debería adaptarse las estrategias de planificación integrada de cuencas para la cuenca del río Santa en el norte del Perú, considerando sus diferentes climas y socioeconomías respecto a las cuencas del desaguadero? ¿Cómo debía adaptarse la estrategia de planificación? Lo vamos a poner el PIC directamente para la cuenca de Santa en el norte de Perú, considerando sus diferencias climáticas y socioeconómicas. La planificación integrada de cuencas PIC en Bolivia combina monitoreo satelital, riego por goteo que reduce el consumo en un 30% y reforestación que incrementa la recarga de acuíferos en un 12%. Al trasladar esa estrategia al Río de Santa es necesario adaptar esos componentes en una cuenca donde el aporte glaciar es menor y la precipitación es más estacional. Por ello, la respuesta propone priorizar la capacitación del agua de lluvia, priorizar la captación de agua de lluvia y la gestión de embalses, además de mantener los elementos exitosos de monitoreo, riego tecnificado y reforestación, además de reforzar la gobernanza indígena, lo cual reflejaría que así podemos ir trasladando las cuestiones que para nosotros han sido beneficiosos, adaptándolos a la realidad de ellos, que obviamente tiene estas variaciones climáticas y económicas, ¿no? Según el artículo, ¿qué tipo de evidencia adicional sería necesaria para reforzar de manera convincente la afirmación de que la reforestación de zonas altoandinas incrementa significativamente la recarga de acuíferos en la cuenca del río Desaguadero? Entonces, evidencia adicional sobre la reforestación en zonas altoandinas
¿no? Y que marcan esta recarga de acuíferos. Y el sustento dice, el artículo menciona que la reforestación ha generado un aumento del 12% en la recarga de acuíferos, según los estudios de Servicio Solar Boliviano. Pero, ojo con esto, no especifica la metodología usada. Para validar robustamente esa afirmación, se requiere se requiere series temporales de datos hidrológicos, es decir, nivel de agua subterráneo, obtenidos tanto en zonas reforestadas como en áreas referidas sin intervención, lo que permitiría demostrar una relación causal y cuantificar el efecto, ¿no? Entonces, necesitamos este tipo de evidencia adicional. ¿Cuál? El que nos dice datos hidrológicos. ¿Ya, chicos? Necesitamos ver datos hidrológicos. ¿Y en qué consistían estos datos? Pues tomar muestras de aquellas zonas que han sido reforestadas versus aquellas zonas donde no ha habido este tipo de intervención y poder contrastar, ¿no? Al contrastar vamos a dar validad, vamos a poder validar si esto está realmente funcionando o simplemente estamos suponiendo, ¿no? Basándose en la información proporcionada, ¿cómo se contrasta la idea frecuente de que la pérdida de glaciares afecta principalmente al turismo? ¿No? Pérdida de glaciares afecta principalmente al turismo con la realidad descrita en el artículo respecto a los problemas socioeconómicos del altiplano boliviano. En la sección de consecuencias hidrológicas y sociales, se indica que los glaciares aportan entre el 20% y el 30% de caudal medio anual en desaguadero y que su reducción impacta agricultura, extracción de sal, consumo urbano y genera conflictos de migraciones, ¿no? Ya lo decíamos hace rato, ¿no? O sea, si la tierra va a ser seca, si no va a haber agua, pues la sociedad va a quedar vulnerable, esa comunidad, y va a tener que migrar, ¿no? Y acá está nuevamente indicando. Ahora dice, de la idea contrasta la idea frecuente de que la pérdida de glaciares afecta principalmente al turismo con la realidad descrita en el artículo respecto a los problemas socioeconómicos. Bueno, si tenemos zonas que ya no van a tener agua, ¿no? Ya no se van a convertir en zonas turísticas, porque un turista no va a querer a un sector donde no hay agua. Asimismo, hemos dicho que debido a que no hay agua, pues va a haber conflictos internos entre los participantes y eso también va a afectar dentro de lo que sería el aspecto económico, ¿no? Entonces, acá simplemente vamos a sacar esa conclusión de que dentro del aspecto de turismo va a ser una gran pérdida porque la gente ya no va a llegar a estos lugares, porque habíamos dicho, por ejemplo, el Salar de Uyuni, que también sería uno de estos ejes, entonces se van a sentir vulnerables y van a decidir mantenerse al margen. Y eso va a causar estos problemas socioeconómicos porque estamos dejando vulnerables a nuestra sociedad y como ya hemos indicado, muchas de estas comunidades van a empezar a migrar y al migrar también van a causar este efecto eh, van a causar el efecto económico, ¿no? Negativo dentro de ese entorno. Así que de acá del sustento no podremos sacar nada porque no está la respuesta a esto, ¿no? Simplemente nos dice algo que ya sabemos, que los glaciares aportan el 20-30% del caudal mediano anual. Luego tenemos que eso va a impactar en la agricultura, la extracción de sal, consumo urbano, genera conflictos y migración, ¿no? Entonces, si gustas, podríamos rescatarlo en ese sentido. Impacto a agricultura, impacta a la agricultura, extracción de sal, consumo urbano y generación de conflictos, migración. Todo esto suma en los puntos malos, ¿no? El aspecto negativo dentro de lo que sería la economía y el turismo. A partir de lo expuesto en el artículo, ¿cuál de las siguientes afirmaciones resume mejor la implicación ética más relevante que surge al considerar tanto la reducción de consumo hídrico mediante riego tecnificado, 30% de ahorro,
como el aumento de la recarga de acuíferos mediante reforestación, 12% de incremento en el contexto de retroceso glaciar del altiplano boliviano. Nuevamente, a ver, una preguntita un poquito larga y que nos va mareando. Dice, a partir de lo expuesto, ¿cuál de las siguientes afirmaciones resume mejor la implicación ética? Recuerda que cuando hablamos de implicación ética estamos hablando de aquello que es justo para la comunidad. Más relevante que surge al considerar tanto la reducción de consumo hídrico mediante riego tecnificado como el aumento de la recarga acuífera mediante la reforestación en el contexto del retroceso glaciar del altiplano boliviano. A ver, el artículo indica que el riego tecnificado reduce el consumo de agua en un 30% y que la reforestación de zonas altoandinas genera un aumento del 12%. En la recarga de acuíferos, ambas medidas aportan beneficios complementarios. El riego por goteo aborda la necesidad inmediata de agua para la agricultura, mientras que la reforestación mejora la capacidad de infiltración y la resistencia ecosistémica a largo plazo. El texto subraya que la planificación integral de cuencas debe coordinar a todos los usuarios y combinar estrategias, lo que implica que una acción aislada no es suficiente desde un punto de vista ético, ¿no? Entonces, no podemos considerar, como ya lo venimos viendo en otros artículos, que haya una solución mágica ante un problema macro. Por tal razón, acá nos está diciendo que debemos buscar una oración que nos diga que una acción aislada no es suficiente desde un punto de vista ético, ¿no? Tenemos que ver que todos estos elementos que hemos identificado que nos pueden dar una solución con respecto al agua en estos sectores deben ser trabajados a la par, ¿no? Y con esto habríamos terminado lo que sería esta lecturita, jóvenes.